muchachos. Vamos a hablar sobre Streptococcus pyogenes. Esta bacteria apodada como la bacteria come carne, pues dada una característica manifestación clínica de esta bacteria que se puede apreciar como que come carne. Esta bacteria es muy importante en el ámbito hospitalario porque es una de las causas más comunes de faringitis bacteriana. Entonces, veamos ¿qué tenemos que saber para estudiar Streptococcus beta-hemolítico del grupo A o Streptococcus pyogenes, que es otra manera de llamar a este tipo de bacterias? ¿Por qué? Porque Rebecca Lanfield fue la que denominó estos tipos de Streptococcus según el carbohidrato que posea su pared celular. Lo primero que hay que saber es que es un coco gram positivo, es decir, que mediante la tensión gram se tiñe de azul o morado y además, como es Streptococcus, se puede apreciar en cadenas. Y bueno, tiene su capa gruesa de pectidoglucano. Es beta hemolítico, es decir, que un agar sangre puede hacer la hemólisis completa de los eritrocitos. Es catalasa negativo, es anaerobio facultativo, es oxidasa negativo. No forman esporas, pero forman cápsulas de ácido hialurónico. No son bacterias móviles, son aflagelados. Sus cepas no se pueden mover. Ahora bien, se transmiten por secreciones o fomitis respiratorios, es decir, por gotas nasales. Se pueden infectar también las personas de superficies y alimentos, pero tienen que mantener contacto esta superficie o alimentos con una secreción respiratoria. Ahora bien, antes de hablar cómo causa la enfermedad de este Streptococcus beta hemolítico del grupo A, hay que saber que este cuenta con muchas enzimas, pues muchas lo ayudan a diseminarse, a lisar células y también a evadir el sistema inmunológico. Entonces, pongámonos en contexto de esto. La hialuronidasa es la enzima que cataliza el ácido hialurónico de nuestras células. No tiene nada que ver con la cápsula de ácido hialurónico. Esta la sintetiza la propia bacteria. ¿Y por qué la bacteria sintetiza una capa de ácido hialurónico? Y es porque el sistema inmunológico, específicamente los fagocitos, los polimorfonucleares, perdón, detectan que es una célula más de nuestro tejido, porque nuestras células de nuestro tejido normalmente tienen ácido hialurónico. Es como un disfraz para evadir el sistema inmunológico. Por lo tanto, la hidronidasa tiene que ver es con catalizar el ácido hialurónico, pero de nuestros propios tejidos. Ahora bien, la estreptoquinasa. ¿Qué hace la estreptoquinasa? La estreptoquinasa es una enzima que degrada el plasminógeno en plasmina. Y muy bien, si degrada el plasminógeno en plasmina, lo que hace es que ésta actúa sobre la fibrina, haciendo que se disuelva un coágulo. ¿Y por qué? Porque la bacteria quiere diseminarse por el tejido y no quedar atrapado en un coágulo. Ya explicaremos la formación de estos coágulos en el tejido. Ok, entonces, ojo, muy importante la estreptoquinasa porque la estreptoquinasa se utiliza en coagulopatías como puede ser trombosis venosa, embolia pulmonar o un síndrome coronario, porque tiene una excelente capacidad para destruir coágulos. No solamente se beneficia la bacteria de ella, sino también nosotros mismos. Ahora bien, la estreptolicina O y la estreptolicina S son toxinas que se encargan de formar poros en las membranas de las células epiteliales. Y bueno, y en sí la mayoría de células donde esté causando infección el estreptococo. La estreptolicina O, a diferencia de la estreptolicina S, es lábil, es decir, presenta labilidad ante el oxígeno, es decir, no funciona en presencia de oxígeno. En cambio, la estreptolicina S funciona con presencia y en ausencia de oxígeno. Ahora bien, la estreptolicina O nos sirve también porque en el diagnóstico se crea un anticuerpo, nuestro sistema inmunológico contra esta toxina, que lo podemos utilizar posteriormente, explicaré cómo se utiliza para el diagnóstico. La estreptornasa, también en otros libros ilustrados como la desoxirribonukleasa, es la que se encarga del exudado purulento y el pus arrebatarle, es decir, catalizar el ácido nucleico. ¿Pero por qué? Porque recordemos que el pus está formado por polimorfonucleares, por células muertas y por ácidos nucleicos. Entonces, si él, si esta enzima degrada esos ácidos nucleicos, le quita viscosidad al pus, permitiendo la diseminación rápida también del piógeno. No se permite, o sea, el piógeno no necesita estar estancado. Por eso que algunas infecciones de Streptococcus pyogenes son muy agudas, es decir, son muy progresivas, avanzan muy rápidamente. Ahora, la peptidasa no es una enzima que mencionan todos los libros, pero es muy importante porque esta se encarga de evadir el sistema de complemento. ¿Y cómo evade el sistema de complemento? Ella actúa sobre C5A,
permitiendo así que no se forme el complejo de ataque a la membrana y tampoco que funcionen más las filotoxinas. También algunos literaturas ilustran que es directamente C5, no C5A, así de manera directa inhibiendo la oxidación y la filotoxina. Eso es una literatura. Lo importante saber es que actúa sobre la C5 y para evadir el sistema de complemento. Ahora bien, la exotoxina pirógena, o también llamadas toxinas eritrógenas, son superantígenos, que también se conocen como exotoxinas estreptocócicas pirógenas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funcionan estas exotoxinas pirógenas estreptocócicas? Hay tres, A, B y C. La A y la B funcionan de manera igual, es decir, que ellas van a tener el mismo efecto a nivel sistémico. Ellas lo que hacen es causarme una respuesta inflamatoria muy intensa. ¿Y cómo lo hacen? Ellas se unen directamente al receptor de histocompatibilidad sin necesidad de pasar por el proceso del complejo mayor de histocompatibilidad, para que directamente se unan a los linfocitos T y puedan causar una liberación masiva de citocina. Ojo, esto también está relacionado con las manifestaciones clínicas como es la fiebre escarlatina y el síndrome de choque tóxico por estreptococo. El síndrome de choque tóxico por estafilococo es igual, solamente que el superantígeno es secretado por un estafilococo. Ok, la exotoxina pirógena estreptocócica B lo que se encarga es de degradar la fibronectina y la cisteína para ayudar a la diseminación. No tiene un papel tan importante en la patogénesis y en los factores de virulencia como los otros dos, pero es importante mencionarlo. La proteína M y la proteína F son muy importantes. Más que todo, la proteína M es la que está relacionada con la fiebre reumática. Esta proteína M, existe más de 100 inmunotipos que varían según el tipo de Streptococcus. Ahora bien, ¿qué hace esta proteína M? Esta proteína M también inhibe el sistema inmunológico, haciendo de manera que ella se une al factor H. Recordemos que el factor H es un factor regulador, es decir, una proteína reguladora del complemento que me inhibe o me activa, según la necesidad de nuestro organismo, la C3. En el caso de la proteína M, induce al factor H que inhiba la C3 para que no se active ni la vía clásica ni la vía alternativa. Importantísimo. La proteína F es una proteína individual fijadora de fibronectina que iba también a degradarla para unirse a la adhesión de la parte de la patogénesis del piógene y ayudarla a diseminarse. Ahora veamos un poquito la membrana de nuestro Streptococcus piógene. Como sabemos, tenemos una capa gruesa de peptidoglucano. Ok, fijémonos en esta estructura verde que es el carbohidrato de Lanzaphin, es el carbohidrato del grupo A y distintivo de Streptococcus grupo A. Esto que vemos de color verdoso, miel, es el ácido lipoticoico junto con pelo, que sería la pili, y la proteína M. Ella está unida, la proteína M, a esta estructura completa. En cambio, la proteína F es individual. Entonces, fijémonos en este zoom de aquí, cómo está dispuesta. Está dispuesta por pelo, ácido lipoticoico y la proteína M. Okay. Muy importante saber que se encuentra en el ácido lipoticoico. El ácido lipoticoico, ahora bien, que pasamos ahora a explicar más adelante cómo funciona, sirve también para la adhesión. Ahora, muy bien, con lo que me quería meter, y esto necesita un poquito más de atención, es la proteína M. La proteína M, según los libros y la literatura, habla el Cherry de que tiene más de 100 inmunotipos, es decir, que tiene más de 100 variables que se pueden presentar por Streptococcus piógenes. ¿Y de qué me sirve esto? Para que yo tenga que saber que existen 100 tipos diferentes. Porque cuando se crea un anticuerpo con una proteína M, se está creando un anticuerpo solamente para un inmunotipo. Muchos Streptococcus pyogenes pueden variar en su forma, pero ¿qué es lo que varía? Lo que varía es el epitopo reumatogénico, que es la cadena central que se encuentra en esta proteína. Entonces, ¿qué es lo que varía? La posición del punto de unión puede estar superior, en el medio, en el centro del lado izquierdo. Lo importante es que varía y por lo tanto va a variar el anticuerpo. En un anticuerpo, por ejemplo, digamos, ejemplo 1, tipo 1, proteína tipo 1, se crea un anticuerpo para ese tipo de proteína del tipo 1, pero se crea para el tipo 4 y así sucesivamente. Entonces esto se vuelve que las infecciones por Streptococcus piógenes sean muy progresivas y muy recurrentes porque en realidad se secretaron anticuerpos, pero no específicamente para todos los inmunotipos. Lo importante es saber que la proteína M está implicada en el mimetismo molecular de la fiebre reumática. Explicaremos esto más adelante. Ahora, hablando un poquito más sobre los extremos, sabemos que el extremo basal, el que está pegado, el que está adherido, perdón, a la capa gruesa de peptidoglucano es un grupo carboxilo, el que está unido, y el que hace contacto con el factor sérico y con las superficies es un grupo amina. Obviamente, también puede variar ese grupo, lo que lo hace aún más inespecífico para los anticuerpos. Importante, extremo carboxilo basal y extremo apical es el grupo amino. Ok,
Veamos cómo infecta esta Streptococcus pyogenes. Esto varía según el tejido que esté. Recordemos que puede afectar la mucosa, puede afectar el tejido cutáneo, hasta el propio riñón, como es la pielonefritis aguda causada por Streptococcus pyogenes. Lo tocaremos también más adelante. El Streptococcus pyogenes se adhiere a la mucosa mediante sus pilifimbrias y también recordemos que lo ayuda la proteína F. Algunos libros la cuentan como proteína fijadora por esta cualidad. Entonces, cuando se une, ella secreta la estreptolicina O, y en este momento que secreta la estreptolicina O, se crea el anticuerpo, ya que hablaremos más adelante. Se llama antiestreptolicina O. Algunas literaturas lo abrevian como ASO. Ya hablaremos un poquito más adelante sobre esto. Lo importante saber es que cuando ella forma los poros, lisa bacterias y ayuda a diseminarse por el tejido. Estamos hablando a nivel de mucosa, pero recordemos que este poro puede afectar a varias células epiteliales a la vez. Entonces, se disemina por la mucosa y al estar diseminándose empiezan los coágulos. ¿Por qué empiezan los coágulos? ¿Y por qué empieza también a secretarse estreptocinasa y hialuronidasa, por ejemplo? Porque el ácido hialurónico también forma parte del componente vital de las células epiteliales y él tiene que lisarlas también para diseminarse mejor. Y aparte, la estreptocinasa, como había dicho anteriormente, sirve para los coágulos. Recordemos que cuando tenemos una bacteria, el sistema inmunológico activa la inmunidad innata. Entonces, es importante saber que obviamente va a secretarse eh, proteínas séricas, producto de uno de los factores de la inflamación, que es el edema. Entonces van a llegar al sitio y van a causar coágulos. Entonces ella necesita liberarse de esos coágulos y por ende tiene que secretar la estreptocinasa. Ahora bien, espero que se entienda esa parte ahí. Importante, inflamación trae consigo fuga de proteínas séricas y esas proteínas séricas pueden coagular, específicamente la parte donde está el tejido, y ahí es donde actúa la estreptocinasa. Ahora bien, donde actúa la estreptornasa o sucralglasa, que es lo mismo, es cuando ya producto de la lisis, el constante diseminación del Streptococcus pyogenes, se forma el pus. Entonces tiene que salir ese pus y es donde actúa la estreptornasa. La estreptolicina sigue actuando sobre las células epiteliales. Ojo, muy importante esto, que cuando la diseminación, perdón, es crónica, puede causar la bacteriemia muy rápidamente porque no se ha tratado, no se ha parado la diseminación rápida del Streptococcus pyogenes. Por eso que represento aquí abajo la entrada del Streptococcus pyogenes al torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que no se quiere? Pues porque causa la bacteriemia y después la sepsis. Entonces, hablemos de las manifestaciones clínicas del Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes es la causa principal por faringitis bacteriana. La faringitis estreptocócica o bacteriana se caracteriza por una fiebre alta, a diferencia de una faringitis viral, que son manifestaciones más leves y por lo general una fiebre no tan alta. Para diferenciarlas de una faringitis por comienzo de histeria, tenemos que saber que no presentan pseudomembranas. Es decir, que lo que primero que vamos a encontrar es un exudado. Vamos a encontrar inflamación, pero no encontraremos una pseudomembrana. Esto si la infección inicia en la nasofaringe y la faringe. El impétigo es una afección cutánea cuando el Streptococcus pyogenes, pues obviamente empieza por la piel. Importante, el impétigo es una afección de la epidermis y los queratinocitos, que se caracteriza por costras de color miel que se desprenden rápidamente, dejando este signo pues, de costras de color miel. Importante, pero afecta epidermis y queratinocitos. Por eso la producción constante de costras, pero no afecta a dermis. Ojo ahí. La escarlatina se da por los superantígenos A y C. Ya recordemos que esto se une al complejo mayor de histocompatibilidad, aumentan la producción de linfocitos T, aumenta la producción de citoquinas y, muy importante que no mencioné, para mencionarlo aquí, es que este característico signo rojizo se da por el daño vascular de las toxinas al tejido vascular. Importante. La infección puerperal, lo vamos a mencionar de una vez, que es muy poco común, pero quería añadirlo porque los libros lo ilustran y quería traerlo también, es que es una infección dada postparto, post-embarazo, y se da por lo general cuando al útero lo colonizan los Streptococcus pyogenes. Muy importante porque puede llegar a una sepsis puerperal, que son generalmente son sepsis que la gente suele pasar por alto, y también infecciones de las capas del útero, como puede ser el endometrio o el miometrio. Importante ahí. Eripicela y fascitis necrosante. Hablemos de esta. La primera que tenemos aquí, esta primera imagen, es eripicela. Recordemos que había dicho que el impétigo se da por epidermis y queratinocitos. Bueno, la eripicela es un signo de cutáneo que se caracteriza por bordes definidos y una piel áspera y dura, y se da por la afección en la dermis, la colonización de la dermis por Streptococcus pyogenes, pero no en la epidermis ni afecta a los queratinocitos. Obviamente tiene que pasar por la epidermis y los queratinocitos, pero
localmente es en la dermis. Ahora, la fascitis necrosante. Óigase bien, hay muchos tipos de fascitis necrosante, polimicrobiana y monomicrobiana. Cuando se habla de Streptococcus pyogenes, fascitis necrosante es la que le da el apodo de bacteria come carne porque es la más común. Esta es una necrosis macroscópica que se disemina agudamente, es decir, rápido, es muy progresiva. Y por lo general el tratamiento es cirugía y tratamiento antimicrobiano. Pero es muy importante porque la diseminación afecta todas las capas de la piel, fascia y músculo. Puede comprometer hasta estructuras nerviosas. Ese es lo característico de la Streptococcus pyogenes en casos muy graves. Ahora, el síndrome de choque tóxico por Streptococcus es una afección sistémica y falla multiorgánica por una respuesta inflamatoria muy intensa producto de los superantígenos A y C, que pueden llegar a dañar obviamente el sistema por una respuesta inflamatoria demasiado grande, producto de esas toxinas. Importante. Este síndrome de choque tóxico por Streptococcus es parecido al de Staphylococcus, pero como dije, varía en las bacterias. Ellas tienen también sus superantígenos. Cuando se da el síndrome de choque tóxico, es mucho más probable que se dé y se llegue a la sepsis por esta bacteria. Ahora, las secuelas de la infección por Streptococcus pyogenes, que es lo más interesante para mí, primero tenemos que hablar de pielonefritis aguda, que es que cuando una persona sufre de cistitis generada por Streptococcus pyogenes, este logra llegar al tejido funcional del riñón, el parénquima, y dañar el tejido funcional, dejando al riñón con cicatrizaciones. Y estas cicatrizaciones pueden llegar y después afectar de manera que pueda dar una insuficiencia renal crónica o una enfermedad renal crónica. Importante, la pielonefritis aguda se da post-infección de las vías urinarias o la vejiga, que también está relacionado, no en tan medida, el Streptococcus pyogenes, entonces se puede llegar a ver. Ahora sí, lo que sí es importante del Streptococcus pyogenes es la fiebre reumática. Recordemos de nuevo, proteína M relacionada con fiebre reumática. ¿Por qué? Por mimetismo molecular. Hay que explicar que cuando se forma un anticuerpo, independiente del monotipo que sea, de la proteína M, este anticuerpo me inhibe la función de la proteína M, pero este anticuerpo también me daña el tejido cardíaco. Y dirás, Vermo, qué impresionante, ¿por qué me daña un anticuerpo al tejido cardíaco? ¿Por qué? Por el mimetismo molecular. El mimetismo molecular se define como la similitud en estructura molecular de la proteína M y del tejido cardíaco. Se desconoce la similitud, pero existe la similitud y entonces me termina dañando el tejido cardíaco, causándome carditis, inflamación de todas las capas del corazón, corriendo del pericardio hasta endocardio, llegando a una insuficiencia cardíaca y posteriormente un choque cardiogénico. Importante esta fiebre reumática. Se sigue estudiando la proteína M en relación al tejido cardíaco y también se sabe que se puede llegar a dar una vacuna por la proteína M, pero se sigue estudiando el mimetismo. Aún así se hace muy complicado por las variaciones que mencioné anteriormente de la proteína M. Muy importante la proteína M cuando se habla de Streptococcus pyogenes. Ahora bien, ¿cómo diagnosticamos Streptococcus pyogenes? Recordemos que el diagnóstico también va de la mano del contexto del paciente. No es lo mismo diagnosticar una faringitis estreptocócica al principio que ya una fascitis necrosante. Obviamente no vamos a aplicar el mismo procedimiento para todas, pero es importante saber que generalmente el Streptococcus pyogenes crece en agar sangre, dejándome la beta hemólisis. Aquí podemos apreciar la beta hemólisis de un color amarillento, la alfa hemólisis de un color verdoso y la gamma hemólisis, o sea, generada aquí en C, terminada en C, es un color transparente. Beta hemólisis, hemólisis completa, alfa hemólisis, hemólisis parcial y gamma hemólisis, no hay hemólisis de eritrocitos. Las pruebas de la proteína de Lancefield sirven para diagnosticar si el Streptococcus que estamos tratando es del grupo A. Pero ojo, esta prueba es totalmente molecular y no es una prueba rápida. La atención gran se puede aplicar sí y no, pero depende del contexto de la infección, porque recordemos que hay muchos Streptococcus en nuestra flora normal y de nada vale hacer una atención gran en una parte donde puede haber Streptococcus. Vamos a ver Streptococcus, pero no necesariamente tiene que ser Streptococcus biógenes. Entonces, solamente se puede aplicar la atención gran en un lugar que se sabe que no hay Streptococcus biógenes o no debería haber Streptococcus. La prueba ASO es una prueba muy confiable ya que esta es la prueba que le estaba mencionando de la anti-streptolicina O. Este es un anticuerpo formado por nuestro mismo cuerpo para afrontar la streptolicina O. Esta se interpreta de esta manera. De mayor de 150 a 200 anti-streptolicina O se habla de una infección aguda. Mayor de eso se habla de una infección crónica por piógenes. Ahora, la imagen de abajo simplemente es una beta hemólisis que también quería traer a correlación que en algunos casos puede haber más brillante.
En este caso se parece amarillento. Entonces, los tratamientos también varían según el contexto. Recordemos que si hablamos de una afección cutánea por piógenes, pues el piógenes generalmente es muy susceptible a la mayoría de antimicrobianos tópicos y de forma oral. Por lo general se administra cualquier antimicrobiano de primera o segunda generación tópico. Si la infección es cutánea y es aguda y por lo general es leve, dígase un impético. Ahora, si el tratamiento digamos, faringitis trictocócica, con penicilina G y cualquiera de primera o segunda generación, basta para tratar el Streptococcus pyogenes. Ahora bien, cuando se habla de una infección grave, digamos una fiebre escarlatina, se suele combinar el mismo penicilina G con acitromicina o eritromicina. Pero cuando se habla ahora de un síndrome de choque tóxico, de una fascitis necrosante, ahí sí podemos combinar cefalosporinas de tercera generación y en adelante, porque estamos tratando un caso grave por infección microbiana. Entonces recordemos que el tratamiento y el diagnóstico depende del contexto y la situación del que se está tratando el paciente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, muchas gracias. La bibliografía es, como de costumbre, Cherries de microbiología médica y el Yagüez de microbiología médica. Gracias.